Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los saludo con la paz del Señor y le damos gracias a Dios que podemos reunirnos una vez más a través de este medio para un nuevo estudio bíblico, para una nueva enseñanza y en esta ocasión vamos a hablar acerca del fruto del Espíritu y para ello vamos a leer el libro de Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23 que declara lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Yo ahí en la primera imagen que le comparto le hice un árbol, ¿sí? Donde podemos encontrar cada una de estas virtudes que representan y que componen el fruto del Espíritu con su origen, ¿sí? Con su origen griego y también lo que significa, ¿sí? Por ejemplo, amor significa virtud, que denota amor fraternal, afecto, buena voluntad y benevolencia. Después está gozo, que significa deleite, regocijo. Después está paz, que significa estado de armonía, concordia de un alma segura. Luego aparece paciencia, que significa resistencia, constancia, perseverancia. Luego tenemos benignidad, que significa excelencia moral, disposición benigna del corazón. Luego aparece bondad, que significa rectitud del corazón, amabilidad. También tenemos fe, que significa convicción de la verdad de algo, de una creencia. Luego aparece mansedumbre, que significa gentil o gentileza, tranquilidad, docilidad, apacibilidad. Y por último tenemos templanza, que significa autocontrol, ¿sí? Quizás si usted busca en su diccionario va a encontrar, va a variar en algunos significados. Yo lo saqué de un diccionario bíblico, ¿sí? Si usted lo puede encontrar en internet también, se llama Strong, James Strong, que es el que va al origen en sí de las palabras que aparecen en la Biblia, pero es para tener un panorama de qué significa cada una de estas virtudes que componen al fruto del Espíritu, ¿sí? Porque el fruto del Espíritu, más adelante lo vamos a ver, que es uno solo, ¿sí? No habla de los frutos del Espíritu, como muchas veces nosotros malinterpretamos, sino habla del fruto del Espíritu y nombra todas las virtudes, ¿sí? Y cualidades que, que tiene y que provienen de este fruto, ¿sí? Y vamos a hacer alusión a 7 puntos importantes y vamos a sacar conclusiones sobre este versículo que hemos leído, estos dos versículos acerca del fruto del Espíritu, para nosotros tener un conocimiento mayor y pleno sobre qué es realmente el fruto del Espíritu y qué importancia tiene en nuestras vidas, qué tiene que ver con nosotros el fruto del Espíritu, qué tiene que ver con Dios, ¿sí? Y vamos a ver estos 7 puntos a continuación sobre, como le dije recién, Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Y punto número 1 es que el fruto es producido por el Espíritu Santo y no por el hombre. ¿Sí? Usted dirá, pero esto es fácil, entendible. Sí, es fácil, entendible, pero también es necesario comprender que al referir que el fruto es producido por el Espíritu Santo, significa que no requiere ni un esfuerzo humano. O sea que nosotros no vamos a producir ninguna de estas virtudes por esforzarnos nosotros, sino que el Espíritu Santo las produce dentro de nuestras vidas. No es que yo me levanto por la mañana y digo, bueno, hoy me voy a levantar y voy a ser más paciente o voy a tener más paz que la que tuve ayer. No, no es una decisión personal, no es un deseo que nace del corazón solamente, sino que es una actividad que produce el Espíritu Santo dentro de nuestra vida, dentro de nuestro interior, que hace que nosotros podamos recibir
estas virtudes del Espíritu Santo, porque las provoca y las produce en nosotros el mismo Espíritu de Dios. Amén. Punto número 2. El fruto, ¿sí? Como decíamos recién, hace un momento, que aparece en singular, ¿sí? No aparece fruto, sino fruto. Y no solo porque los produce una sola persona, que es el Espíritu Santo, sino porque todas estas virtudes deben existir en el cristiano. ¿Sí? Saben que Dios demanda fruto a nosotros, a sus hijos, a los creyentes, a los cristianos, y cuando nos demanda fruto no nos demanda, bueno, un poco de amor, un poco de gozo y no tanta paz. No, sino que cuando nos demanda fruto, nos demanda el fruto con todos sus complementos, que es, como decíamos hoy, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Todos estas virtudes, estas convicciones deben estar en nuestras vidas, deben ser producidas en nosotros, deben fluir en nosotros naturalmente. ¿Por qué? Porque en nosotros mora, dice la palabra, el Espíritu Santo de Dios. Y si en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios, todas estas virtudes, a diferencia de los dones, vieron que muchas veces nosotros leemos acerca de los dones del Espíritu Santo, que a unos le fue dado de profecía, más allá de que es un mismo Espíritu Santo, cuando habla de los dones, no a todos se manifiesta de igual manera. Uno tiene don de profecía, otro de maestría, otro de amabilidad y diferentes cosas. En cambio, cuando habla del fruto que es producido también por un mismo Espíritu Santo, ahí sí requiere y declara la palabra que todas esas virtudes deben manifestarse en nuestras vidas. Amén. Punto número 3. No se pueden alcanzar con la ley, sino con la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? Que vieron que al final del versículo dice, contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que la ley mosaica, ¿sí? Que todos conocemos, no están incluidos este fruto dentro de la ley. Estas virtudes no están incluidas. La ley ni siquiera la condena y ni siquiera la apremia. ¿Sí? La ley fue establecida ¿para qué? Para poner límites al hombre de lo que debía hacer y lo que no debía hacer. La ley le enseñaba de qué manera comportarse, de qué manera conducirse en esta tierra para agradar el corazón de Dios. ¿Sí? Y la ley traía consigo sus consecuencias por las obras de los hombres y también traía sus premiaciones por su comportamiento fiel a la palabra. En cambio, cuando habla del fruto del Espíritu, y cuando habla de estas virtudes y de estos componentes que produce el fruto del Espíritu, queda excluida la ley. ¿Por qué? Porque estas virtudes no provienen de la ley, sino de la gracia de Dios. ¿Sí? Porque nosotros no podemos, cumpliendo la ley a rajatabla, no podemos hacer que en nosotros nazcan estas virtudes. Es imposible. Solamente provienen de la gracia de Dios. ¿A través de qué? A través de su regalo, del regalo del Espíritu Santo que Él depositó en nuestras vidas. Amén. Espero que entienda esto. Quizás se nos entreviene un poquito, pero quiere decir esto, que cuando quede que el fruto del Espíritu está fuera de la ley, por más que te esfuerces a cumplir la palabra, por más que te esfuerces a, a cumplir a rajatabla todo lo que declaraba la ley mosaica, los 10 mandamientos y aún los 613 mandamientos que había, no vamos a lograr que en nosotros nazcan estos deseos, estas virtudes, estas, estas formas de manifestar ese fruto del Espíritu, ¿sí? Sino solamente a través de la gracia de Dios, la cual Dios derramó sobre nosotros a través de su Espíritu Santo. Y solamente a través del Espíritu Santo nosotros podemos producir todas estas cualidades que exaltan el nombre de Dios. Punto número 4. Dios produce el fruto en nosotros. Lo utiliza por medio de nuestras acciones y se exalta a través del mismo fruto sería. ¿Sí? Dios, como decíamos hoy, Dios, el Espíritu Santo, Dios a través de su Espíritu Santo produce en nosotros, ¿sí? Produce en nosotros el fruto de su Espíritu y lo utiliza por medio de nuestras acciones, ¿sí? Cuando nosotros obramos, cuando hacemos obras, los frutos van incluidos dentro de eso. Por eso Pablo enseñaba y decía, todo lo que hagáis, hacelo de corazón
como para Dios y no como para los hombres. ¿Sí? Y cuando dice como para Dios, quiere decir que va incluido el fruto del Espíritu Santo dentro de esas acciones, porque no son para exaltar al ojo humano, sino para exaltar el corazón de Dios. Y Dios no solo que se agradaba de esas acciones, sino que también Él se exaltaba, como dice Mateo capítulo 5 y 16, que los hombres vean a través de sus buenas obras, ¿sí? Y crean y exalten a Dios. Amén. Cuando nosotros hacemos buenas obras, ¿sí? Y incluimos el fruto del Espíritu en nuestras acciones, Dios es exaltado, Dios es glorificado. A un lado quedamos nosotros, a un lado queda quizás nuestra acción, nuestro hecho, ¿sí? Y Dios se lleva toda la gloria. Cuando obramos de esta manera, ¿sí? Punto número 5. Hacer buenas obras no significa dar frutos. Amén. Una cosa no tiene que ver con la otra. Saben que las obras son las acciones, como hablábamos recién, que uno puede hacer humanamente. ¿Sí? Y vemos en el mundo entero que hay gente que no conoce a Dios y hace buenas obras. Hay muchos que hacen buenas obras. Es más, podemos decir que en el mundo hay gente que no conoce a Dios y hace más obras que lo que hacemos los cristianos. Pero sin embargo, hacer buenas obras no significa dar fruto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un ejemplo claro es la higuera. Cuando Jesucristo se acerca a la higuera a tomar fruto, dice que no lo halla. Y a pesar de que ese árbol estaba grande, estaba frondoso, estaba lleno de hojas, estaba bien verde, pero sin embargo no tenía fruto. Y dice que Dios lo maldijo porque él vino a tomar fruto y no lo tenía, no lo hallaba. Amén. Y ese es un ejemplo claro que muchas veces nosotros estamos llenos de obra, hacemos muchas y muchas cosas, pero no hay fruto en nuestras vidas. ¿Sí? Hacemos acciones sin amor, predicamos quizás sin fe, nos falta quizás templanza, mansedumbre. Nos esforzamos por hacer cosas porque las hemos aprendido así o porque nos enseñaron que hay que hacerlas, pero no entendemos realmente que debemos hacerla, como decíamos hoy, como para Dios, con amor, con constancia. Saben que cuando Jesucristo habla en el libro de Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, Jesús habla y dice que él exaltaba todo lo que hacía. Dice que él había visto sus buenas obras, su arduo trabajo, él había visto de qué manera ellos habían aprendido la palabra, porque dice que ellos probaban la doctrina de los apóstoles que decían ser y no eran. Eran una iglesia excelente, intachable, ¿sí? Que estaba llena de obras. Pero ¿saben qué le dijo Jesús? Pero una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. O sea que ellos tenían obra, pero no tenían fruto. ¿Y qué buscaba el Señor en ellos? ¿Las obras? No, no buscaba las obras, buscaba el fruto. Buscaba que en esas acciones haya fruto, haya desinterés, no haya vanagloria, porque muchas veces hacemos, pero es para que los hombres nos aplaudan o para quedar bien delante de las multitudes, cuando realmente nosotros humildemente debemos de comportarnos y accionar para que Dios sea exaltado en nuestras vidas. Y cuando nosotros buscamos desinteresadamente que Dios se exalte en nuestras vidas, es ahí cuando el fruto del Espíritu comienza a fusionar, comienza a manifestarse en nuestras acciones. ¿Sí? Y una respuesta y una claridad de que nuestras obras llevan fruto, ¿saben qué es? Es que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Es que Dios sea exaltado por medio de lo que nosotros hacemos. Amén. Punto número 6. Dejar de sumergirnos en el Espíritu implica dejar de dar fruto y por consecuencia dar lugar a las obras de la carne. Amén. Saben que la manera de que nosotros podamos producir fruto, que el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas, es sometiéndonos a Él, es sumergirnos bajo su presencia, bajo la presencia del Señor, es buscarle, es indagar en su palabra, es introducirnos en la oración, en ayuno, en búsqueda, en intimidad, ¿sí? Pero cuando nosotros dejamos de hacer eso, lamentablemente comienza a mermar en nosotros el fruto de Dios
Y por consecuencia, como decíamos recién, comenzamos a darle lugar a las obras de la carne. ¿Saben que si usted no está dando fruto, y si yo no estoy dando fruto es porque estoy haciendo obras para la carne o obras de la carne? El capítulo 5 usted lo puede leer cuando Pablo habla del fruto del Espíritu, está haciendo una contraposición con respecto a las obras de la carne. Y él recalcaba cuáles eran las obras de la carne. ¿Sí? Y decía que de esas obras debían de morir en nosotros. ¿Para qué? Para comenzar a dar fruto. ¿Sí? Pero si yo no comienzo a dar fruto, o si estoy dejando de dar fruto, o si quizás mi fruto no es tan abundante como lo era antes, lamentablemente es porque estoy dando lugar en mi vida a las obras de la carne. ¿Sí? Estoy dejando de sumergirme en su presencia, estoy dejando de pasar tiempo con Dios, y ese tiempo con Dios lo está ocupando otra cosa, que muchas veces no nos es de bendición. Como decía Pablo, todo no es lícito, pero no nos está conveniendo quizás. Amén. Punto número 7 y último es unas preguntas, ¿sí? Que podamos examinarnos a nosotros para adentro, ¿sí? Porque en esto concluye esta enseñanza y podamos eh, mirar en nuestras vidas cómo estamos y hacernos estas dos preguntas. ¿Estoy dando fruto o solamente estoy lleno de hojas como la higuera? ¿Qué virtud escasea en mí? Que podamos reflexionar en nuestras vidas, porque nadie lo ha alcanzado todo. El mismo Pablo lo recalcaba y lo decía, él se seguía extendiendo a más, seguía extendiéndose al premio, el supremo llamamiento, seguía esforzándose por alcanzar la gracia, seguía permitiendo que Dios obrara en su vida. Amén. ¿Y nosotros cómo estamos hoy? ¿Cómo nos encontramos? Si examinamos nuestras vidas a la luz de la palabra, ¿sí? Como declara ella, que es un espejo en el cual nosotros podemos reflejarnos, y nos paramos delante de estos dos versículos simplemente. Y yo hablando para mí, veo y digo, Señor, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta de amor? ¿Cuánto me falta de gozo? ¿Cuánto me falta de paz, de paciencia, de bondad, de dignidad? ¿Cuánto me falta de fe? ¿Cuánto me falta de mansedumbre, de templanza? ¿Cuánto me falta aprender todavía? ¿Cuánto me falta someterme bajo tu presencia y dejar que tú obres en mi vida? ¿Cuánto me falta menguar a mi naturalidad, menguar a mis emociones, menguar a mis deseos, a mis pasiones, menguar a lo que quiero, a mi voluntad, y dejar que tu Espíritu Santo crezca en mi vida? Porque si no menguamos a nosotros y no nos sometemos bajo su presencia, lamentablemente el fruto comienza a mermar. El fruto comienza quizás a secarse, a marchitarse. Y el Señor, en cualquier momento o en cualquier ocasión de estas, puede acercarse a nosotros como a la higuera, de la cual Él quería tomar, de la cual Él quería comer, dice la palabra, pero no halló nada. Que no seamos como esa higuera, que podamos recapacitar, que podamos eh, reflexionar sobre esta palabra, para que podamos alinearnos a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere, para que nosotros comience a producirse y a crecer el fruto de su espíritu, porque querramos o no, vivimos en un mundo totalmente perdido, donde la maldad va en aumento y necesitamos manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que Dios sea exaltado por medio de nosotros. Porque si nos ponemos a mirar detenidamente estas virtudes y estas cualidades que tiene el fruto del Espíritu, podemos darnos cuenta que no la encontramos en cualquier lado. Podemos darnos cuenta que no aparecen hoy en la sociedad. Podemos notar que quizás en el lugar donde nosotros pasamos mucho tiempo, quizás en el trabajo, quizás en tu hogar, quizás en tu barrio, no aparecen estas virtudes. O quizás ya ni existen donde nosotros caminamos, donde nosotros andamos. Pero nosotros somos los responsables de poder llevar este fruto, de poder llevar este fruto,
a través de nuestras acciones, a través de nuestras obras y nuestros hechos. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea exaltado sobre nuestras vidas, para que muchos vean nuestras obras y quieran volverse a Él, y quieran darse cuenta de que no todo está perdido, de que todavía hay esperanza, de que hay una generación, de que hay un pueblo que ha decidido seguirle a Cristo, y no solo de palabra, ¿sí? Y no solo de palabra, porque la gente está cansada de escuchar palabras, sino también de obras, de hechos, de testimonio, sino también con nuestros actos, con nuestras acciones, que podamos manifestar a Cristo en nuestras vidas a través del fruto del Espíritu. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo estudio, en el nombre de Jesús. Amén.